PAM, Pulse Amplitude Modulation, es una técnica de modulación por pulsos en la cual la amplitud de cada pulso varía proporcionalmente con la amplitud de la señal de información, analógica o digital. Aunque los pulsos ocurren a intervalos regulares, lo que cambia en cada uno es su altura, representando la variación de la señal original. PAM puede considerarse como una forma intermedia entre señales analógicas y digitales. Su funcionamiento básico consiste en tomar muestras de una señal analógica a intervalos regulares. Podemos hacer referencia al teorema de Nyquist-Shannon, que establece que, para reconstruir perfectamente una señal analógica a partir de muestras, debe ser muestreada a una frecuencia al menos el doble de su frecuencia máxima. Fs mayor o igual que 2 frecuencia máxima. Donde Fs, frecuencia de muestreo. Frecuencia máxima de la señal analógica. Por ejemplo, si tienes una señal de voz que llega hasta 4 kHz, necesitas muestrear al menos a 8 kHz. De lo contrario, se produce aliasing, una distorsión que mezcla frecuencias. Para cada muestra, se genera un pulso cuya amplitud es proporcional a la magnitud de la señal en ese instante. Transmitir esta secuencia de pulsos, que luego pueden usarse para reconstruir la señal original en el receptor. Una señal PAM se puede visualizar como una secuencia de pulsos cuya amplitud sigue la forma de la señal analógica original. En la siguiente figura, se muestra el diagrama de bloques del generador de modulación de amplitud de pulsos, PAM. Los componentes principales del generador PAM son un filtro paso bajo, LPF, un modulador, un circuito de remodelación de pulsos, PRC, y el generador de pulsos. El filtro de paso bajo, LPF, se añade al inicio para evitar el aliasing de las muestras. Solo deja pasar el componente de señal de baja frecuencia y rechaza el de alta frecuencia. La salida del LPF se envía a un modulador y se combina con el pulso rectangular. En este caso, la señal del mensaje modula la portadora pulsada. El circuito generador de pulsos genera el pulso de la portadora rectangular. Resumiendo, los pasos para generar una señal PAM son el muestreo de la señal analógica, donde se toma muestras de la señal a intervalos regulares, TS. La generación de pulsos, cada muestra se convierte en un pulso con amplitud proporcional al valor de la muestra, y la transmisión, los pulsos modulados se envían a través del canal. La señal PAM se puede expresar como S de t, sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito, m de nt sub s por p de t menos nt sub s. S de t representa la señal PAM en el dominio del tiempo. Sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito, indica que la señal PAM es una superposición infinita de pulsos desplazados en el tiempo. M de nts es el valor de la señal moduladora en el instante nts. Es el valor de la señal analógica, moduladora, en el instante de muestreo nts. TS es el periodo de muestreo, tiempo entre muestras. Toda la expresión, P de t menos nt sub s representa la forma del pulso, por ejemplo, rectangular, triangular, desplazado en el tiempo por nts. TS igual a periodo de muestreo. Esto se interpreta que la señal PAM es una suma de pulsos escalados por los valores de la señal analógica en instantes discretos. Una vez que se ha transmitido la señal de PAM, se debe extraer la información a partir de ella en el receptor. Esto se logra por medio de un filtro paso bajo. Para demodular la señal PAM, esta se alimenta al filtro paso bajo, circuito RC. Este filtro elimina las ondulaciones de alta frecuencia y genera la señal demodulada. Esta señal se aplica al amplificador inversor para amplificar su nivel y obtener una salida demodulada con una amplitud prácticamente igual a la de la señal moduladora. En resumen, los pasos para la recuperación de la señal original son el filtrado paso bajo, para reconstruir la señal analógica. Aquí se eliminan las componentes de alta frecuencia, ruido y armónicos del tren de pulsos. La frecuencia de corte, FC, debe ser mayor que la frecuencia máxima de la señal moduladora, FM, pero menor que la frecuencia de muestreo, FS. De esta forma reconstruye la señal analógica original suavizando los pulsos. Se utiliza un amplificador, aunque puede ser opcional, con el propósito de compensar las pérdidas de amplitud introducidas por el filtro y el canal de transmisión. Características. Ganancia ajustable según la atenuación de la señal. Los tipos de técnicas de muestreo para transmitir una señal mediante PAM podemos encontrar. Muestreo ideal, Impulse Sampling. Esta es la forma teórica y más pura del muestreo. Aunque no es físicamente realizable, es el modelo matemático fundamental para entender el proceso.
El muestreo ideal consiste en multiplicar la señal analógica continua en el tiempo, x, t, por un tren de impulsos delta espaciados uniformemente en el tiempo. En la literatura podemos encontrarla también como muestreo ideal, muestreo instantáneo o impulse sampling. Imagina un peine de impulsos infinitamente cortos y de área unitaria que aparece cada ts segundos, donde ts es igual a 1 sobre fs. Al multiplicar la señal original por este peine, el resultado es una serie de impulsos cuya amplitud o más precisamente, su peso o área, es igual al valor de la señal analógica en ese preciso instante. Muestreo natural, natural sampling. En el muestreo natural, la señal analógica se multiplica por un tren de pulsos de duración finita, no por impulsos. Durante la duración de cada pulso, la amplitud del pulso muestreado sigue la forma de la señal analógica. Este tipo de muestreo se puede encontrar en la literatura también como gating en referencia a que la señal de pulsos actúa como una compuerta. Se utiliza un circuito conmutador, como un transistor operando en corte y saturación, que se cierra durante un breve intervalo de tiempo y se abre durante el resto del periodo Ts. Mientras el interruptor está cerrado, un trozo de la señal analógica pasa a través. El resultado es una serie de pulsos cuya cima no es plana, sino que conserva la curvatura de la señal original. Muestreo de cima plana, flat upsampling. Esta es la técnica más común y práctica, utilizada en casi todos los convertidores analógico-digitales, ADC, modernos. Es un proceso en el que se toma una muestra instantánea de la señal y ese valor de amplitud se mantiene constante durante un intervalo de tiempo fijo. Este tipo de muestreo en la literatura se puede encontrar como muestreo de cima plana, flat upsampling, muestreo de retención o sample and hold. Se implementa con un circuito conocido como sample and hold, muestreo y retención. Este circuito tiene dos fases. 1. Fase de muestreo. Sample, un interruptor se cierra por un instante muy corto, cargando un condensador al voltaje de la señal analógica en ese momento. 2. Fase de retención, hold del interruptor se abre y el condensador retiene ese voltaje constante en su salida durante la duración, hasta que llega el siguiente pulso de muestreo. Determinar el ancho de banda para una señal PAM no es tan directo como señalar un solo número, ya que depende fundamentalmente del tipo de pulso que se utiliza para conformar la señal. Para resolver los problemas del mundo real, se utilizan pulsos con una forma especial, siendo el más común el pulso de coseno alzado, raised cosine. Estos pulsos están confinados en el tiempo y tienen un espectro que decae suavemente, permitiendo un control preciso sobre el ancho de banda. Aquí es donde entra el concepto clave el factor de roll-off, alfa. Este es un parámetro dimensional que va de 0 a 1 y que mide el exceso de ancho de banda que estamos dispuestos a usar por encima del mínimo de Nyquist para lograr un pulso realizable y robusto. Alfa igual a 0, representa el caso ideal de Nyquist, ancho de banda mínimo, pulso sinc irrealizable. Alfa igual a 1, representa el caso de mayor exceso de ancho de banda, el doble del mínimo teórico. El pulso es muy fácil de generar y muy robusto contra errores de temporización. 0 menor que alfa y alfa menor que 1 es el rango práctico. Valores comunes en sistemas reales son alfa igual a 0.25, alfa igual a 0.35 o alfa igual a 0.5. En la práctica la fórmula para el ancho de banda de transmisión en un sistema práctico es BT igual a B mínimo, 1 más alfa, igual a 2 por ARS, 1 más alfa. Donde BT es el ancho de banda de transmisión práctico. B mínimo representa el ancho de banda mínimo, o ancho de banda de Nyquist, requerido para transmitir una señal sin interferencia entre símbolos, easy, asumiendo un filtro ideal. ARS es la tasa de símbolos, en baudios. Alfa es el factor de roll-off. Cuando hablamos del ancho de banda de una señal PAM, casi siempre nos referimos a la fórmula que incluye el factor de roll-off. El valor exacto dependerá de la tasa de símbolos, ARS, y del factor de roll-off, alfa, elegidos por el diseñador del sistema. La modulación PAM ofrece varias ventajas significativas, especialmente en aplicaciones donde la simplicidad y la eficiencia son importantes. Simplicidad en diseño y operación. Una de las principales fortalezas de PAM radica en la facilidad tanto de su modulación como de su demodulación. Esto se traduce en un diseño y construcción sencillos de los circuitos transmisores y receptores, lo que reduce la complejidad y los costos asociados con el hardware. De hecho, se considera el tipo de modulación más simple, sirviendo como base para otros métodos de modulación digital. Fundamento para otras modulaciones de pulso.
PAM no solo transmite información por sí misma, sino que también tiene la capacidad de generar otras señales de modulación de pulsos, mientras lleva el mensaje original. Esta característica la convierte en un bloque fundamental para métodos de modulación más complejos. Transmisión eficiente a través de cables de cobre. Es posible transmitir grandes volúmenes de datos de forma rápida, eficiente y eficaz a través de cables de cobre convencionales. Esto la hace una opción viable para infraestructuras de comunicación existentes. Ancho de banda y flexibilidad. Aunque el punto sobre FM disponible es infinita, puede ser un poco confuso en este contexto. La idea subyacente es que PAM puede aprovechar el ancho de banda disponible para mejorar el rendimiento de los datos en redes accesibles. Su simplicidad permite una implementación flexible en diversas configuraciones. Baja complejidad de implementación. Dada su naturaleza sencilla, la implementación de sistemas PAM requiere menos componentes y es menos propensa a errores de diseño. Facilidad de multiplexación. PAM se presta bien a técnicas de multiplexación por división de tiempo, TDM, permitiendo que múltiples señales se transmitan sobre un solo canal al intercalar las muestras de cada señal. Eficiencia espectral. En ciertas configuraciones, aunque no es inherentemente la modulación más eficiente espectralmente, las versiones multinivel de PAM, como PAM 4, PAM 8, etc., pueden ofrecer una buena eficiencia espectral al transmitir más bits por símbolo, lo que es crucial en sistemas de comunicación de alta velocidad. Desventajas clave de la modulación PAM. Aunque la modulación PAM ofrece simplicidad, también presenta ciertas limitaciones que la hacen menos ideal para algunas aplicaciones de comunicación. Alto requerimiento de ancho de banda. Una de las principales desventajas de PAM es que requiere un gran ancho de banda para la transmisión. Para transmitir la señal PAM de manera efectiva, es necesario un espectro considerable. Esto puede ser una limitación en entornos donde el ancho de banda es escaso o costoso. Susceptibilidad al ruido. Las señales PAM son particularmente susceptibles al ruido. Dado que la información se codifica en la amplitud de los pulsos, cualquier alteración en esta amplitud debido al ruido puede llevar a errores en la demodulación. Esto significa que la inmunidad al ruido es baja en comparación con otras formas de modulación, haciéndola comparable en este aspecto a la modulación de amplitud, AM. El ruido puede causar distorsiones significativas, especialmente en canales con baja relación señal-ruido. Mayor consumo de energía. Como la información se transmite variando la amplitud del pulso, la potencia requerida para la transmisión será mayor. Para lograr una señal PAM adecuada y mantener la integridad de la señal a través del canal, se necesita una potencia considerable. Esto no solo aplica a la transmisión, sino también a la generación de la propia señal PAM. Poca eficiencia energética. La relación entre la potencia de la señal de información y la potencia total transmitida puede ser baja, lo que indica una poca eficiencia energética. Esto es especialmente cierto en comparación con modulaciones donde la potencia del transmisor es más constante. Sensibilidad a las variaciones del canal. Los cambios en las características del canal de transmisión, como atenuación o fluctuaciones de ganancia, pueden afectar directamente la amplitud de los pulsos y, por ende, la señal demodulada, lo que exige una mayor complejidad en los circuitos de ecualización en el receptor. La modulación PAM se clasifica principalmente según la cantidad de niveles de amplitud que utiliza para representar la información. Introducción a los tipos de PAM. La modulación PAM se clasifica principalmente según la cantidad de niveles de amplitud que utiliza para representar la información. La elección del número de niveles depende de la cantidad de bits que se desean transmitir por cada pulso, símbolo y de las características del canal de comunicación. PAM binario, 2A PAM. También conocido como PAM de dos niveles o simplemente PAM, es la forma más básica de modulación PAM. En PAM binario, cada pulso transmitido puede asumir dos posibles niveles de amplitud. Estos dos niveles se utilizan para representar un solo bit de información. Un nivel de amplitud, por ejemplo, positivo, representa un 1 binario. El otro nivel de amplitud, por ejemplo, negativo o 0, representa un 0 binario. Cada pulso, símbolo, transporta un bit de información. PAM binario es simple y se encuentra en algunas aplicaciones básicas de comunicación de datos, aunque su eficiencia de ancho de banda y su susceptibilidad al ruido suelen llevar al uso de modulaciones más complejas en sistemas modernos. M-RPAM, InPAM o PAM multinivel, es una extensión del PAM binario donde cada pulso puede asumir m diferentes niveles de amplitud, donde m es un número mayor que 2. En lugar de transmitir solo un bit por pulso, cada pulso, símbolo, transporta logaritmo en base 2, m, bits de información.
Esto significa que al aumentar el número de niveles M, se pueden transmitir más bits en el mismo intervalo de tiempo de símbolo, aumentando la tasa de bits sin necesidad de un mayor ancho de banda de señal, o al menos no en la misma proporción que si aumentáramos la tasa de símbolos. Ventajas del M-ARRI-PAM frente a PAM binario. Mayor eficiencia espectral. Permite transmitir más bits por unidad de ancho de banda, lo que es crucial en sistemas con ancho de banda limitado. Mayor tasa de bits. Al empacar más bits en cada símbolo, se logra una mayor tasa de datos para una dada tasa de símbolos. Desventajas del M-ARRI-PAM frente a PAM binario. Mayor complejidad. Aumentar el número de niveles requiere circuitos transmisores y receptores más sofisticados para generar y distinguir con precisión los diferentes niveles de amplitud. Menor inmunidad al ruido. La distancia entre los niveles de amplitud adyacentes se reduce a medida que M aumenta, para una potencia de señal total dada. Esto hace que el sistema sea mucho más sensible al ruido y a las interferencias, aumentando la tasa de error de bit, BR, para la misma relación señal-ruido, SNR. Se necesita una SNR significativamente mayor para mantener la misma calidad de señal que en PAM binario. Mayor consumo de potencia. Distinguir más niveles puede implicar que el transmisor deba operar con mayor precisión y, a menudo, con mayor potencia promedio para asegurar la detectabilidad. Aplicaciones de la modulación PAM. Como paso intermedio en procesos de digitalización. Conversión analógica digital, ADC-PAM es un paso indispensable en la conversión de señales analógicas a digitales. La señal analógica continua se muestrea primero para crear una señal PAM antes de ser cuantificada y codificada en PCM, modulación por código de pulso. Esto es crucial en sistemas donde el audio o la voz digitalizada se manejan antes de la digitalización completa. Fundamento para otras modulaciones. PAM sirve como una forma intermedia o base para modulaciones más complejas como PSK, Phase Shift Keying, y QAM, Quadrature Amplitude Modulation. Aunque rara vez se usa PAM por sí misma para la transmisión final de datos de propósito general, su principio subyace en la generación de estas señales más avanzadas. Comunicaciones de alta velocidad y redes. Comunicaciones Ethernet modernas. PAM es clave en las redes Ethernet de alta velocidad, especialmente en estándares como 25G, 50G, 100G y 400G Ethernet. Se utiliza PAM 4 PAM para duplicar la eficiencia de datos al transmitir 2 bits por pulso, permitiendo mayores tasas de bits sobre la infraestructura de cableado existente. Sistemas de fibra óptica. Modulaciones como 4 PAM y 8 PAM se emplean en sistemas de fibra óptica, aprovechando su capacidad para transmitir múltiples bits por símbolo y así optimizar el uso del ancho de banda disponible en estos medios. Control y electrónica. Controladores electrónicos para iluminación LED. PAM se utiliza eficazmente como controlador electrónico para la iluminación LED. Al variar la amplitud de los pulsos de corriente, se puede controlar la intensidad de la luz de manera precisa. Microcontroladores. Muchos microcontroladores emplean PAM para generar señales de control debido a su simplicidad y la facilidad con la que pueden producir pulsos de amplitud variable para diversas funciones. Otros usos específicos. Biofotobiología. Aunque es una aplicación menos común en el ámbito de las comunicaciones, PAM encuentra uso en biofotobiología, específicamente en el estudio de la fotosíntesis, donde la medición de la amplitud de pulsos de luz puede proporcionar información vital sobre procesos biológicos. Radio digital por microondas y módems antiguos. Históricamente, PAM ha sido utilizada en algunas aplicaciones de radio digital por microondas y en módems, especialmente aquellos con velocidades superiores a 300 bits por segundo, aunque muchos de estos migraron a QAM para mayor eficiencia. DVB-C. Digital Video Broadcasting Cable se menciona su aplicación en DVB-C, un estándar para la transmisión de televisión digital por cable, donde las variaciones de amplitud de pulso son esenciales para la codificación de la señal.